Buenos días, buenas tardes. Como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, El Salvador, Cajamarca, Santa Cruz en Bolivia, Asunción, Perú, Venezuela, Guatemala y Córdoba en Argentina. También saludamos al resto de capítulos españoles y de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que estáis ahí hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos de veras vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con el responsable del área de webinars y presidente actual de nuestro capítulo, Jesús Vázquez, y nuestro equipo, formado por José Barato, Ninfa Muñoz, Bernardo Baiz y Ángeles Gómez, tenemos hoy el placer de presentaros la interesante ponencia de Edgardo Sergio Safranchi, Discipline Agile, una base sólida para la agilidad organizacional. Ante todo, muchas gracias a Edgardo por el tema que hoy nos presentas. Somos hoy 280 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Todo un récord. Muchas gracias a todos. En este webinar, Edgardo responderá a las preguntas tales como cascada o ágil, producto o proyecto. ¿Servirá para mi equipo implementar una nueva metodología? ¿Todos los equipos deben usar la misma metodología? O preguntas como ¿cómo usar agilidad si hacemos proyectos? ¿Lo que funciona para un equipo puede funcionar para otro? Todas estas interesantes preguntas a veces suponen un verdadero dolor de cabeza para los responsables de equipos y también para aquellos que nos encontramos quizás en la construcción de productos, servicios y proyectos. Discipline Agile trae una forma innovadora de pensar y de resolver estas preguntas. La ponencia es una introducción a Discipline Agile, pensada para todo aquel que busque formas de superar y de pensar en la gestión. Edgardo Sergio Safranchi es un apasionado de la gestión de proyectos como un medio para transformar ideas en realidad. Es graduado en Ciencias de Computación de la Universidad de Buenos Aires y tiene además un posgrado en Administración y Organización de Empresas. Es PMP, Agile Certified Practitioner, PNI SEP, Discipline Agile Senior Scrum Master, Discipline Agile Coach y también PMO Certified Practitioner. Cuenta además con una amplia experiencia gestionando proyectos y portfolios, organizando y liderando equipos de trabajo, entrenando y coachando líderes con metodologías ágiles, cascada y también híbridas. Edgardo también es miembro y voluntario activo del capítulo de Buenos Aires del PMI. Es Discipline Agile Champion y referente para universidades en esta disciplina. Fue, entre otros, director de membresías y líder del comité de nominaciones en este capítulo de Buenos Aires, entre otros roles que mantuvo. Además, aprovechando que está aquí con nosotros Susana, vamos a continuar con nuestro espacio 10 minutos. En esta ocasión, con nuestra compañera Susana López García, es arquitecta, project manager en el sector inmobiliario y de la construcción y además vocal de nuestra junta directiva de PMI Madrid. Concretamente en el área de voluntariado. Lleva esa área, responsabilidad de voluntariado. En este espacio, Susana nos va a contar su comprometida y entusiasta labor en este capítulo. Antes de comenzar, recordad que la asistencia al webinar supone una PDU para todos nosotros. El reporte, además de dicha PDU, deberá ser gestionado bajo vuestra entera responsabilidad. Os va a llegar, no obstante, un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU y su correspondiente código. Podéis ir dejando vuestras preguntas en la plataforma para que al final del webinar, Edgardo responda a esas cuestiones. En breve, además, vais a tener disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis, lógicamente, acceder desde la propia web del capítulo. Y ya sin más dilación, comenzamos con nuestra compañera Susana López. Susana, te cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte. Adelante, compañera. Hola, muchas gracias, Rafa. Por lo primero, muchas gracias por invitarme a este espacio mensual que compartimos con los socios. Y también muchas gracias, Edgardo, por un placer compartir este tiempo contigo y por compartir parte de tu espacio conmigo. La idea de estos webinars es presentarnos a todos los miembros del capítulo para ir aproximándole nuestra labor y para animarles a participar, sobre todo en todas las actividades que se organizan en el capítulo. Yo soy arquitecta y trabajo en una empresa constructora como responsable de planificación y control de gestión de obras.
Yo llegué a la planificación de obras en 2006 un poco por casualidad. A partir de ahí fui descubriendo poco a poco el mundo de no solo de la planificación de obras, sino ampliando poco a poco el campo y descubriendo el mundo de los proyectos en general. El campo de la arquitectura o construcción, yo me dedico más a la construcción que a la arquitectura, pero bueno, en general se habla de manera muy habitual de proyectos cuando nos referimos al trabajo del día a día. Los arquitectos hacen proyectos y las constructoras también construyen proyectos. Sin embargo, cuando nos acercamos a la manera en la que se gestionan ese tipo de proyectos, y hasta hace muy poco tiempo no se gestionaban siguiendo la metodología y los principios del PMI. Entonces, cuando fui introduciéndome en ese mundo fue cuando conocí la metodología del PMI, me empecé a interesar por la gestión de proyectos en general y en 2013 me certifiqué como PMP. A partir de entonces, poco tiempo después empecé a colaborar como voluntaria de PMI Madrid en el grupo de construcción. A partir del año 2018 empecé a trabajar en el grupo de construcción, a colaborar en el grupo de construcción como voluntaria. Y de ahí, después de un tiempo, lo cierto es que la pandemia me desvinculó un poco, pero a partir del año pasado soy miembro de la Junta Directiva del PMI, hace ahora justo un año, ahora estamos en proceso electoral y hace un año fue cuando estuvimos en proceso electoral, soy miembro de la Junta Directiva del PMI desde marzo del 22, como hemos dicho. A ver, preparando un poco esta presentación, he estado mirando en la web del capítulo y he visto una frase que me ha gustado mucho, que ponía que la misión del capítulo de Madrid es promover y desarrollar un verdadero sentido profesional en la práctica de la dirección de proyectos en todas sus áreas de aplicación. Entonces, me parecía que enlazaba bien con la primera parte en la que explicaba lo de que los proyectos se gestionan, todos hacemos proyectos en nuestro día a día, cualquier cosa que organicemos puede ser proyecto, sin embargo, en la mayoría de los casos no se organizan esos proyectos de manera profesional. Entonces, el involucrarnos con el PMI, con la metodología del PMI, hace que vayamos poco a poco profesionalizando y estandarizando la manera en la que organizamos los proyectos. Dentro de la Junta, volviendo a la Junta Directiva del PMI, dentro de la Junta Directiva yo soy la vocal de voluntariado, me encargo del área de voluntariado. El área de voluntariado es el que se encarga de gestionar las distintas posiciones de voluntariado que surgen en el entorno del capítulo. El resto de áreas del capítulo son los que detectan sus necesidades, necesitan voluntarios para colaborar en alguna iniciativa. Nos pasan al área de voluntariado esa necesidad y nosotros damos de alta, buscamos a través de la plataforma de PMI, del VRMS, nos encargamos de buscar los distintos perfiles que se demandan desde las distintas áreas. Por ejemplo, ahora mismo que estamos en proceso electoral, desde el campo del área de voluntariado nos encargamos de buscar voluntarios que colaboren con el comité, que son los que conforman el comité electoral. También cuando se necesita apoyo para la organización de congresos desde el área de voluntariado, sacamos las posiciones en la plataforma, en el VRMS, para buscar voluntarios que colaboren y para el resto de iniciativas. Dentro del capítulo existen hay muchas iniciativas en las que se puede participar como voluntario aquellas personas que tengan interés, desde los grupos de interés que hay ahora mismo funcionando, me parece que son 5 o 6, agilismo, el grupo de análisis de negocio, que es un grupo muy activo, que Rafa es uno de los, de los miembros más activos del grupo, el grupo de construcción, grupo de proyectos públicos y transformación digital, que creo que también es un grupo con bastante actividad.
cada uno en función de sus... en la página web del capítulo podéis acceder a los distintos apartados de los grupos y contactar con los mismos en función de vuestros intereses. Además de los grupos de interés, también tenemos el área de acción social, las iniciativas de acción social. El área de acción social es un área muy activo, organiza varias iniciativas. Una manera, yo creo que especialmente bonita de hacer voluntariado es colaborar con las iniciativas de acción social. Han organizado hace poco un congreso en el que participaban muchas ONGs, no sé exactamente, pero en torno a 50 o 60 ONGs diferentes. Y desde el capítulo se les daba asistencia o asesoramiento en la gestión de los proyectos que tienen en ese momento en funcionamiento. Y ya os digo que me parece que es una manera muy bonita de hacer voluntariado. Otra forma de participar en el voluntariado es a través de la organización de congresos. Se celebran 3 congresos, bueno, un congreso, 2 congresos, una asamblea de socios a lo largo de todo el año, y aparte de las personas de las juntas directivas implicadas en esa organización, perdón, se necesita del apoyo de muchos voluntarios para toda la organización que hay en torno a la organización de un congreso. Por supuesto, la organización de estos webinars. Al empezar, Rafa nos ha dicho todas las personas que han colaborado en la organización de este webinar, de este en concreto, y siempre se necesita voluntarios que colaboren en la organización de los webinars. Además de estas iniciativas de voluntariado, otra de las iniciativas bueno, no es exactamente del capítulo de Madrid, sino de todos los capítulos de PMI de España, es el grupo de mujeres PM. Es una gran oportunidad para que mujeres relacionadas, bueno, mujeres y hombres, personas interesadas y relacionadas con la profesión de dirección de proyectos, desde áreas y desde ámbitos muy diversos, podamos compartir nuestra visión e inquietudes en torno al tema de la gestión de proyectos, de la dirección de proyectos y en torno a muchos más temas. Esta iniciativa, con la que llevamos ya casi 2 años, algo más de 1 año, está siendo una experiencia muy enriquecedora que nos ayuda a poner en contacto, a poner en común las visiones, las maneras de ver de personas que se aproximan a la dirección de proyectos desde ámbitos muy diferentes. Es otra manera de voluntariado con la que podéis colaborar también en el PMI. Ahora mismo hay un grupo en LinkedIn al que podéis acceder, todos los que estéis interesados, todas las que estéis interesadas en acercaros al grupo de mujeres PM. Os he hecho aquí un repaso rápido, puedes pasar la diapositiva, un repaso rápido a todo bueno, aparte del trabajo que se puede hacer desde el área de voluntariado, y ahí os pongo esta, es una foto que he tomado de la presentación de mi compañero Manuel Ancizu hace un par de meses, que ha desaparecido. Es una foto del grupo del Congreso de Directores de Proyectos de noviembre. Muchos de los, bueno, los asistentes, nos hicimos una foto al final, y muchos de los que participan ahí son voluntarios en distintas áreas de las que hemos visto antes. Entonces, para animaros a participar, porque al final todo el trabajo que se hace en el capítulo, en torno al capítulo, es a través del voluntariado. Ahí tenéis el correo de voluntariado para aquellos que estéis interesados en participar como voluntarios. También tenéis los correos de las distintas áreas de interés en la página web para aquellos que queráis relacionaros con alguna de ellas en concreto. Y creo que ya casi no puedo más.
Muchísimas gracias, Susana. Además, doble agradecimiento porque estás ahí también con la garganta fastidiada. Así que Sí, sí. muchísimas gracias de nuevo, Susana, por la dedicación prestada al capítulo todo este tiempo. Un placer tenerte aquí. No hace falta que te diga que esta es tu casa. Y hasta pronto, compañera. Y la de todos, gracias. Y ya sin más dilación, vamos a pasar directamente con Edgardo Sergio Safranchit y su interesante ponencia Discipline Agile, una base sólida para la agilidad organizacional. Cuando quieras, compañero. Adelante, Edgardo. Gracias. Bien, creo que ahí estamos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, Sí, amigo. perfecto. Gracias, muchísimas gracias, Rafa, y a través tuyo al resto del capítulo Madrid que me invitaron a dar esta ponencia. Vamos a hablar un poquito de Discipline Agile. Vamos a ver de qué se trata. Sobre todo es un pantallazo introductorio y tratando de alguna manera de convencerlos a ustedes, a todos ustedes, de adoptarlo o por lo menos de prestarle atención. Creo que al menos eso vale la pena. Así que allá vamos. Un segundo. Estamos familiarizándonos con la herramienta de presentación. Ahí estamos. Bien. Bien, vamos a ver, empezar un poquito por lo básico. Hay algunas preguntas clave, por lo menos que a mí me parecen clave y que nos van a llevar un poquito, nos van a servir de base al recorrido que vamos a hacer en los próximos 40 minutos aproximadamente. Esas preguntas yo por lo menos las veo como recurrentes y tienen que ver con, por ejemplo, bueno, a ver, soy responsable de un área de tecnología, software, desarrollo o arquitectura o lo que fuera. Y la primera pregunta o una de las preguntas es, bueno, tengo 3, 4, 5 N equipos en mi organización. Entonces la pregunta es, ¿todos tienen que usar la misma metodología? Sí, no. La intuición me dice que sí. La realidad me confronta con algo bastante duro y me cuestiona esa primera respuesta. Entonces, ¿tengo que hacerlo? Sí, no, ¿por qué? La segunda pregunta que uno suele encontrarse en ámbitos, sobre todo tecnológicos en los últimos años, pero no me quiero restringir a lo que es tecnología, ¿sí? Creo que es más amplio el concepto. Entonces, esa segunda pregunta o segundas preguntas tienen que ver con, bueno, ¿es un proyecto lo que tengo entre manos, lo que tengo que construir, o es un producto? Porque si es un proyecto, tal vez la metodología que tengo que usar es cascada, es la histórica, la tradicional, pero algo me dice que no es un proyecto, o alguien, perdón, yo no estoy mejor que Susana, claro. Alguien me dice, no, mira, esto no es un proyecto, es un producto, es un evolutivo, es un mantenimiento. Entonces no puedes usar cascada, no puedes usar waterfall, entonces tenemos que ver algo más ágil. La realidad a veces, muchas veces choca contra nuestra intuición y no nos da una respuesta sencilla en ese sentido. Otra de las preguntas habituales es, bueno, pero lo que tenemos que desarrollar es un sitio web, es un sitio de e-commerce o cosa por el estilo. Entonces, no se puede hacer con Waterfall, tiene que ser con Scrum, tiene que ser con Kanban, tiene que ser con Lean. No tiene sentido utilizar cascada con un sitio web. Sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? Eso es un poco la cuestión o a donde los quiero llevar a ustedes, a cuestionarse un poquito la primera respuesta con la que se encuentran este tipo de preguntas. La siguiente pregunta es, bueno, tengo entre manos un proyecto. Proyecto, la primera metodología o el primer framework o marco de trabajo que me viene a la cabeza es Waterfall o Cascada. Ok, ¿por qué no puede ser ágil? ¿Por qué un proyecto no puede ser ágil? Esta es un poco la inversa de la pregunta anterior. Si tengo algo que parece nativamente más ágil, ¿por qué tengo que hacerlo con una metodología ágil y no podría ir con Waterfall? Y la última que vamos a plantear acá, seguramente ustedes tienen muchas más, es, bueno, quiero, necesito, puedo, tengo que implementar una metodología nueva.
¿tengo que implementarla en modo Big Bang y cambiar toda la forma de trabajo de mi equipo o de mis equipos? ¿O puedo hacerlo en forma gradual? Entonces, primera cuestión, yo supongo que muchos de ustedes se deben haber enfrentado a este tipo de preguntas y seguramente no encontraron una respuesta sencilla. Yo por lo menos a mí me pasó y mucho tiempo estuve dando vuelta con este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, yo los quiero llevar a cuál es realmente la pregunta fundamental. Yo soy de formación, mi formación de base es de científico, yo estudié ciencias de la computación, pero en una universidad o en una facultad de ciencias duras, y a nosotros nos gusta hablar de teoremas fundamentales, preguntas fundamentales y cosas por el estilo, y es un poquito mi formación profesional a donde me lleva. Entonces, la pregunta fundamental que me parece que nos deberíamos hacer es, bueno, pero ¿cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? Porque si el objetivo es implementar una nueva metodología en mi equipo de trabajo, de acuerdo. Pero en la mayoría de los casos, ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo principal que estamos persiguiendo. El objetivo es producir un entregable, construir algo para un cliente o para mi organización o cosa por el estilo. Entonces, mi objetivo es transformar ideas en realidad. Es que un proyecto, una visión, una idea se haga palpable. Ese es el objetivo. Y la metodología que vamos a usar no es nada más que una herramienta. Por supuesto es importante y es muy importante porque puede llegar a determinar el éxito o el fracaso, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es construir un proyecto, em, satisfacer un cliente, satisfacer una necesidad, desarrollar un equipo de trabajo. Ese es el objetivo genérico y real que estamos persiguiendo. Entonces, lo llevo a la siguiente cuestión. Tenemos que adaptar el proyecto a la metodología que a nosotros nos gusta o a la metodología que está de moda, o tenemos que buscar la metodología más adecuada para un proyecto particular o para un proyecto dado en una situación particular. Ese creo que es la cuestión y esa es la pregunta fundamental. Entender esa pregunta es clave, me parece, para pensar en términos de metodología. Y acá aparece Discipline Agile. Yo creo que es un título que ustedes, si no lo vieron, los invito a investigar, a indagar, con esa primera idea en mente. ¿Cuál es la pregunta fundamental que ustedes tienen que responder? ¿Sí? Entonces, no voy a leer todo, pero voy a marcar algunas palabras claves sobre todo, perdón, algunas palabras clave que a mí me parecen importantes. Primera cuestión es un conjunto de herramientas y de ideas, y es un mindset. Es un mindset que nos lleva a elegir una forma de trabajo determinada, y esa forma de trabajo determinada no necesariamente es única, ¿sí? Entonces, Discipline Agile es un método híbrido en ese sentido, es agnóstico, ¿sí? No es, y está orientado sobre todo a objetivos. ¿Cuál es el objetivo fundamental que estamos buscando y los objetivos secundarios que derivan de eso? Y a partir de ahí trabaja Discipline Agile. Y otra palabra clave o frase clave que me parece importante es que toda esa elección y esa idea, ese mindset, tiene que ser sensible al contexto. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata todo esto. Avanzamos un poquito acá. Un poquito de historia, muy breve, lo pueden ver después en la diapositiva que lo vamos a compartir. Esto arranca en 2009 en IBM con dos personas que se llaman Mark Lyons y Scott Ambler. Ellos se abrieron de IBM hacia el 2012 con lo que se llama Discipline Agile Delivery. Bueno, fue evolucionando, etcétera, etcétera. Hacia el 2019, PMI adquiere lo que es Discipline Agile y Scott y Mark pasan a ser parte integrante de PMI, junto con una tercera persona que se llama Al Shalloway, que lleva consigo todo lo que es Flex. Y eso le da
un complemento bastante interesante a la cuestión. En unos minutos vamos a ver de qué se trata. Finalmente hoy, bueno, este numerito creo que está viejo, si no me equivoco, estamos en la versión 5.8 actualmente, donde hay una integración bastante interesante en lo que es Flex, DA y un poco de ACP. ¿Sí? Hay una coherencia actualmente dentro de PMI en lo que es estas tres ideas que hoy forman un conjunto homogéneo. Vamos a hablar un poquito más del mindset, de lo que es la configuración mental, las ideas subyacentes que tiene DI que un poco habría que adaptar o a las cuales hay que prestar atención para poder entender DA. DA cuenta con 8 principios, de los cuales, fíjense los títulos, seguramente solo con leer los títulos van a coincidir en la mayoría, si no en todos. Deleitar a los clientes. ¿Quién no quiere que el cliente del proyecto que uno está construyendo se vaya contento? ¿Por qué? Porque lo recomienda, porque es un futuro nuevo cliente o va a traer nuevos clientes o un futuro cliente recurrente, le da satisfacción a mí como líder o como miembro de un equipo y a mi equipo, ¿sí? Genera un círculo virtuoso en definitiva. Y para eso, para que esto ocurra, hay que dar lo mejor, queremos ser lo mejor, queremos hacerlo de la mejor manera posible, pero aun cuando creamos haber logrado eso, ¿qué queremos? Queremos mejorar, eso es lo que el espíritu de DA, querer mejorar, ¿sí? La mejora continua está absolutamente embebida en esto. Un punto centralísimo a la idea de DA es este tercer principio, el contexto cuenta. En dos slides antes yo dejé deslizar un poco esta idea. Un determinado proyecto o un líder o un responsable, cuando va a definir el conjunto de herramientas y metodología o marco de trabajo para un determinado proyecto, tiene que entender y tiene que considerar el contexto en el cual está inmerso ese proyecto y el equipo de trabajo. ¿Sí? No es lo mismo un proyecto determinado con cierto alcance en una determinada situación en términos culturales, organizacionales, que en otra. ¿Sí? Y eso puede cambiar la decisión en términos metodológicos o en términos de herramienta. Esa es la idea. ¿Sí? El contexto cuenta, esto es central. Ser pragmático o ser práctico, a la larga, de vuelta, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que el proyecto salga adelante de la mejor manera posible y que el equipo hasta disfrute del proyecto. Es casi nuestro ideal un poco utópico, pero ¿quién no quiere disfrutar de su proyecto? ¿Sí? Entonces, la pregunta fundamental nos lleva en definitiva a ser prácticos, porque ¿qué está primero, el proyecto o la metodología? Entonces, si hay que cambiar algo, ¿por qué no cambiarlo? Bueno, ser práctico es clave. Los últimos 4 principios tienen que ver con esto que aparece acá, y es lo siguiente. Si yo quiero ser práctico y quiero buscar la mejor metodología o desarrollar la mejor metodología con las herramientas adecuadas a un determinado contexto, la conclusión lógica es que no siempre voy a tener la misma respuesta. ¿Sí? O sea, voy a necesitar disponer de distintas herramientas. Y para disponer de distintas herramientas necesito tener opciones. Entonces, disponer de muchas opciones es bueno porque me permite elegir. ¿Sí? Entonces, disponer de muchas opciones en términos de herramientas, en términos de metodología, es positivo, no es malo, es bueno. Lo necesito, con este concepto lo necesito. El siguiente punto tiene que ver con optimizar el flujo. Mi equipo de trabajo, mi proyecto, no es un ente aislado en medio del océano Pacífico en una isla con una palmera. Mi proyecto, mi equipo, vive dentro de un ecosistema organizacional.
es parte de una cadena de valor. Entonces, cuando yo quiero hacer cambios y quiero mejorar la forma de trabajar, tengo que pensar en términos globales, no solamente en términos locales. Para aquellos que conozcan un poquito de las ideas de Eli Goldratt, de la meta, ¿sí? O teoría de restricciones, eso lo tienen como embebido, es parte de su vida casi. Ver el flujo y ver la panorámica, ver qué es lo que ocurre alrededor es clave. ¿Sí? No siempre la mejor decisión local es la mejor decisión en términos más amplios, ¿sí? ¿Qué pasa con los equipos que están aguas arriba o aguas abajo en mi cadena de valor? Esa es la idea. Por otro lado, bueno, organizar mi pensamiento, mi forma de trabajo, el equipo, el proyecto, alrededor de productos y servicios. Ese concepto es clave. Y por último, siguiendo la idea del contexto, hay que considerar que el equipo está inmerso de vuelta, un poco ya lo vengo mencionando, dentro de un ecosistema organizacional. Entonces, tenemos que entender que eso tiene que encajar dentro de una cuestión cultural, dentro de la situación coyuntural de la organización también y del ecosistema más amplio en el cual se mueve la organización, ¿sí? Yo voy mirando un poquito el reloj para mantener bajo control el horario, por eso miro un costado, así que perdónenme. Avanzamos un poquito más. Otra cuestión central, hay varias, ya me están escuchando repetirme en varios puntos, es también la cuestión de ciclo de vida. DA es agnóstico, ve con buenos ojos disponer de opciones y muchas opciones significa tener muchas opciones también para el ciclo de vida para el que voy a elegir para llevar adelante mi trabajo o el trabajo de mi equipo, ¿sí? O de mis equipos. Hay 6 patrones, yo los llamo patrones o ideas básicas, pero no es restrictivo. Acá no aparece, fíjense que no aparece cascada, sin embargo, DA incluye cascada dentro de su cuerpo de conocimiento y dentro de lo que es posible utilizar. Discipline Agile no excluye, repito, no excluye Waterfall, no excluye cascada. Al contrario, es parte del conjunto de herramientas, ¿sí? Eso es clave. Vamos a hacer un pequeño paseo un poquito más detallado en algunos de estos. Y vamos a empezar por acá. Este dibujo, supongo que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes lo conocen. No vamos a entrar en detalle, pero hay una lista de work items o backlog o ítems de trabajo. Elijo los de mayor prioridad. Desarrollo o construyo un backlog o una lista de trabajo para mi próxima iteración. Tengo una iteración fija en términos de tiempo, timeboxing. Tengo algún tipo de reunión diaria de coordinación, etc. Esto es claramente Scrum. ¿Sí? Creo que la mayoría de ustedes seguramente conocen por lo menos de título la idea. Scrum, en términos esenciales, es esto. ¿Sí? Elijo de una lista de ítems de trabajo, los priorizo, tengo iteraciones de tiempo fijo, alguna reunión tipo daily o de coordinación en términos generales, construyo algo, lo pongo en producción, listo. Eso es Scrum. ¿Qué ocurre? Un poco lo dije antes, los equipos no trabajan en forma aislada en un universo ideal. Están inmersos en una realidad y esa realidad significa interactuar con un montón de cosas alrededor. Entonces, fíjense lo que ocurre cuando agrego algunos conceptos alrededor de EDA, que Scrum por sí solo, en términos puros, no me resuelve. ¿Qué ocurre? Aparecen cosas como, bueno, algún tipo de gestión de portfolio, porque la lista de ítems de trabajo a construir no aparece de la nada. Requiere un fondeo, requiere recursos, requiere dinero, requiere una visión previa, una gestión de portfolio, ¿sí? Lo que se va a construir
debería o idealmente al menos estar inmerso o estar alineado con una visión de producto. Recuerden el principio relacionado a alinearme a productos y servicios, ¿sí? Debiera estar alineado con algo que se conoce y que se llama arquitectura empresarial. Yo no puedo construir usando la tecnología que quiera, en el momento que quiera, porque quiera. Tiene que haber cierta lógica y cierta coherencia con el entorno técnico o el entorno en términos de arquitectura empresarial que me rodea, porque de vuelta no estoy trabajando de forma aislada, ¿sí? Entonces esto existe, ¿tá? Fíjense que cuando yo pongo un producto en producción, cuando voy aguas abajo, aparece áreas de puesta en producción, de operación, de soporte, aparece feedback o retroalimentación, en definitiva, del cliente y de la operación hacia este extremo para generar cambios, mejoras y, en definitiva, evolución del producto. Y esto DA lo llama Continuous Delivery Agile. Fíjense que acá, si ustedes recuerdan un poco la definición tradicional de PMI, para un proyecto PMI dice, bueno, tiene un comienzo, tiene un fin, entrego, construyo algo por única vez. Palabra más, palabra menos es eso. Fíjense que acá, en este caso, es delivery continuo, traducido al castellano esto, o entrega de valor continua. Discipline Agile lo considera. Fíjense cómo evolucionamos de un Scrum casi ortodoxo a algo un poquito más rico, donde empiezo a considerar la organización, el contexto, ¿sí? Productos y servicios, ¿sí? Y a todo esto lo llama construcción con algunos ítems acá de gobierno. Suficiente funcionalidad, tengo el producto listo, estoy satisfaciendo a mis clientes y logrando generar valor para el cliente. Bueno, esto es lo que llamamos continuous delivery. Fíjense cómo evolucionamos de vuelta de un ciclo de vida sencillo a uno un poco más evolucionado. Avanzo un paso más y antes del próximo slide les pregunto, no para que me respondan, sino para que se pregunten ustedes, bueno, pero acá tengo delivery continuo, tengo producto, tengo evolutivo o el término que le quieran dar, pero ¿cómo encaja esto dentro de un proyecto que tiene un inicio, tiene una ejecución, tiene un fin? ¿Sí? ¿Cómo encaja esto? Bueno, DA da un paso más sobre esto y fíjense que al Scrum original le agrega más contexto y más elementos alrededor. Entonces dice, bueno, tengo una gestión de producto, tengo una gestión de arquitectura empresarial, una gestión de portfolio, fondeo, roadmap, modelado, planificación de alto nivel, de Roma de trabajo, de producto, ¿sí? Y eso es lo que en definitiva va a alimentar, eso es lo que de alguna manera va a definir qué proyecto voy a tomar, va a permitir construir la etapa inicial o de inception, lo que DA llama inception de un producto, ¿sí? De planificación de alto nivel, si ustedes quieren, para después pasar a algo más Scrum, ¿sí? Y esa es la fase de construcción de mi proyecto que de alguna manera tuvo su fase de inicio. Fíjense que hay un inicio porque los proyectos no salen de la nada y Scrum puro no sale de la nada, hay algo atrás, esa es la idea. De igual manera, cuando hablo en términos de proyecto al final, en algún momento se acaba, porque en algún momento termino de construir, produzco la solución en iteraciones, en evolución, como le quieran llamar, pero en algún momento termino o pongo en producción y voy terminando, y esa es la fase de transición, que se parece mucho a la etapa de cierre de proyecto, ¿sí? No es exactamente igual, pero se parece. Entonces acá, ¿qué vemos? Vemos la estructura fundamental de un proyecto, ¿sí? Aún cuando tengo una metodología ágil tipo Scrum en el medio. De vuelta evolucionamos de un Scrum puro a un evolutivo o un delivery continuo y evolucionamos hacia proyectos. Fíjense cómo todas esas ideas empiezan a amalgamarse. Vamos a hacer un recorrido parecido, un poquito más rápido, porque ya la idea la empiezan a tener con Kanban. Kanban, la idea fundamental que es, tengo algún tipo de backlog, de lista de trabajo priorizada con algún criterio, por valor de negocio,
por urgencias, por necesidades intangibles como un upgrade, una actualización o cosa por el estilo, o tengo cosas para entregar con fecha fija, pero priorizo, ¿sí? El fundamento es priorizo. Tracciono en la medida que tengo capacidad, construyo, pongo en producción. Y así sigo en un continuo. De vuelta, todo esto no está aislado. Y acá ya se imaginan seguramente cómo sigue la cosa. DA que dice, ok, tenés Kanban, podés partir de ahí, no hay ningún problema, no tenés por qué hacer un Big Bang en términos de cambio metodológico, puedes avanzar un paso y decir, bueno, a ver, esto no nace de la nada, hay cierta gestión de portfolio, hay cierta idea de más estratégica de lo que hay que construir, ¿sí? Hay un fondeo, hay una visión, ¿sí? Hay cierta gestión de producto, porque tengo que pensar en términos de producto y de construir valor o añadir valor a mi producto, arquitectura empresarial, ¿sí? Todo lo que ya empiezan ustedes a asimilar. Pongo en producción algo, pero que hay alguien que lo tiene que tomar, no es que paso mi producto o mi incremento a producción y terminé, no, hay un soporte, una operación, una retroalimentación, ¿sí? Y esto es delivery continuo lean, ¿sí? Nuevamente ya se están imaginando el siguiente paso. ¿Y qué tenemos? No todo es delivery continuo, no todo es producto. A veces tengo proyectos que tienen un inicio, tengo que formar equipo, tengo que lograr fondeo, tengo que armar un caso de negocio porque las políticas, las necesidades me exigen que lo haga, ¿sí? Tengo que tener cierta gestión de riesgo un poquito más evolucionada, no hay problema. Hay una fase de inception, hay una interacción ya con áreas de producto, portfolio, arquitectura empresarial y así siguiendo. Y al final esto termina, tiene una fecha de fino, tiene un momento de culminación, por más que yo trabaje en modo Kanban o en modo Lean. ¿Qué impide que tenga una fase de inception o una fase de transition? Sí, entonces, nuevamente es como que DA empieza a amalgamar todas estas ideas en una idea central que me parece no excluye nada, es todo se puede usar, todo puede convivir, y es más, puede convivir de una manera razonablemente armoniosa y se puede evolucionar a partir de donde estoy. Cuando hablo en términos de programa, yo tengo equipos, muchos equipos. No importa si hablo de programa en términos de Program Manager, siguiendo la idea de PMI, de PMI, sino tengo un conjunto de equipos, perdón, tengo un conjunto de equipos en mi organización, en mi área, y seguramente por algún motivo tienen que convivir. Yo acá, todo esto ya no voy a repetirme con más o menos las ideas que ya mencioné, entonces yo creo que ustedes ya se las pueden imaginar, pero sí les quiero remarcar algo. DEA lo que me dice es, no tengo por qué seleccionar la misma metodología para cada equipo, porque cada uno tiene su contexto, su necesidad, su urgencia. No es lo mismo elegir una metodología para un equipo que trabaja en un día a día furioso de entrega y de delivery para un sitio web con 100.000 usuarios en línea, que elegir la metodología para un equipo que trabaja con SAP, por ejemplo, con un ERP que tiene por ahí restricciones en términos de auditoría, es más complejo en términos de traqueo de requerimientos. Entonces, no puedo elegir la misma metodología, eso intuitivamente todos lo sabemos. Bueno, DEA dice, ok, es así, ¿por qué tenés que hacerlo? Elegí la que sea más conveniente para cada equipo. Yo no sé si ustedes prestaron atención a los hitos un poco los textos que aparecían acá abajo, que tienen que ver con hitos de gobierno. No voy a profundizar mucho sobre esto, salvo decirles que los distintos ciclos de vida comparten muchos de estos hitos
de gobierno. Entonces, el compartir esos hitos, esos puntos clave para entender en la situación de un equipo, de un proyecto, me permiten amalgamar y homogeneizar la operación de estos distintos equipos. Ahí está la clave. No seguimos por acá porque da para toda otra presentación, pero les dejo un poco la inquietud y lo central acá es, ¿puedo tener distintas metodologías en distintos equipos? Sí. ¿Pueden convivir? Sí. ¿DA me ayuda en ese sentido? Sí. Seguimos. Solamente mencionarles que en términos de disciplina Agile, la gente, el equipo, las personas es central. Hay algunos roles, no hay ninguno mandatorio, porque fíjense que el espectro de metodologías se abre completamente, pero sí hay algunas cuestiones clave que se comparten en todas las metodologías y en todos los equipos. Hay alguien que lo lidera, ese rol tiene que existir. Hay miembros del equipo, el equipo está conformado por personas, ¿sí? Hay alguien que vela o tiene que velar por la arquitectura que estoy usando, la estructura en términos de tecnología o de lo que fuera. Hay alguien que vela por el producto en términos más cercanos al negocio de lo que se está construyendo. Y siempre estoy rodeado por stakeholders o por gente que esté interesada, tanto a favor como en contra, o con los intereses que sea respecto de lo que va ocurriendo con mi proyecto. Eso siempre ocurre, siempre está. Le podemos dar el nombre a esta persona de Team Leader, Project Manager, Scrum Master, Agile Leader, lo que quieran. Este rol existe. Y este tipo de roles en general existen en todos mis equipos, proyectos, etc. DEA provee, aparte del mindset, de un cuerpo de conocimiento, de una estructura de conocimientos central también, que se apoya en alguna de estas ideas que yo fui deslizando o dejando de entrever y que más o menos los títulos aparecen por acá abajo, ¿sí? Principios, guías, ciclos de vida, etc. Ese cuerpo de conocimientos abarca un montón de títulos. Esto no está limitado a tecnología o a desarrollo de software, si bien nació con eso. Pero si ven los títulos, no los vamos a repasar ahora, ven los títulos, van a ver que abarca un montón de temáticas, la mayoría de las cuales son las que uno encuentra en una organización. En particular, el desarrollo de software, que es un poco lo habitual, está por acá abajo, Discipline Agile Delivery. Les voy a dar un pantallazo de lo que uno encuentra en términos de cuerpo de conocimiento. Y uno lo que va a encontrar para Discipline Agile o para lo que DA llama Delivery o desarrollo de software en términos tecnológicos o haciendo un poquito más de hincapié en algo más concreto. El cuerpo de conocimiento se abre en una serie de categorías, de las cuales, fíjense en los títulos, formar un equipo, ¿sí? Mejorar la calidad, poner en producción una solución, acelerar la entrega de valor, son títulos que uno quiere resolver y objetivos, piénsenlo en términos de objetivos, ¿sí? Entonces, para darles un ejemplo, mejorar la forma de trabajo, es esto que aparece por acá. Para darles un ejemplo, vamos solamente a mostrarles un poquito de esto, explorar el alcance. Explorar el alcance tiene que ver con entender qué queremos construir, ¿sí? ¿Qué tenemos que construir, qué está dentro y qué está fuera de nuestro proyecto? Y fíjense que una vez que nosotros planteamos ese objetivo o esa idea o ese objetivo, en definitiva está bien, esa decisión a tomar, uno puede tener distintos subobjetivos o decisiones o puntos de decisión, ¿sí? Como explorar el propósito, entender cuál es la utilización que se le va a dar, entender el dominio del problema, ¿sí? Hay muchas, ¿cuáles son los requerimientos de calidad? Entonces, ya lo que dice es, bueno, hagamos foco, focalizar, eso es clave. Por ejemplo, bueno, una pregunta habitual es,
qué nivel de detalle tengo que tener para documentar. ¿Cómo documento la información del proyecto? ¿Sí? Eso es una de las preguntas habituales. Unos dirán, bueno, si es ágil no documento, en el caso extremo; si es waterfall documento todo, en el otro extremo, pero en el medio hay una escala de grises gigante, ¿sí? Hay un arco iris prácticamente. Entonces, de algo que dice es, ok, hay que tomar esta decisión, sepamos que hay distintas opciones. Recuerden lo que dije antes, el principio, tener opciones es bueno. Entonces, hay opciones mejores, hay opciones peores. Esas opciones mejores y peores en general tienen que ver con el contexto, la cultura, el producto, y esa es la información que me da DA. Me da opciones y me da pros y contras para que yo, como responsable, tome esa decisión. Esto que yo les mostré con un caso puntual se extiende a todo el cuerpo de conocimiento de DA. Hacer foco, decidir o tomar conciencia de cuáles son las decisiones importantes, poner sobre la mesa de discusión las opciones que tengo respecto a esas decisiones y tomar una decisión, valga la redundancia, varias veces repetí la palabra, sobre qué opción es la mejor para la situación en la cual estoy. Esa es la idea de Discipline Agile. Por ejemplo, ¿por qué no documentar puede ser malo o puede ser bueno? Una situación puede ser muy buena y otra puede ser muy mala. Esa es la idea que les quiero transmitir. A veces sí, a veces no, depende. Entonces lo que tenemos al final es un proceso de mejora continua, subyacente y potenciado. ¿Por qué? Seguramente muchos de ustedes conocen la idea de mejora continua y cuál es el circuito o el proceso básico. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle acá, solamente voy a mencionar que DA hace foco acá, en identificar las soluciones potenciales. DA dice, haciendo foco, entendiendo el objetivo, tomando conciencia de las decisiones a tomar y entendiendo el contexto, pongamos a disposición y discutamos sobre todas las opciones posibles. Y hay un cuerpo de conocimiento que te muestra cuáles son todas esas opciones y no excluye alguna que no pueda no estar, porque esto evoluciona y crece. Finalmente, no se asusten, esto se acaba en unos minutos. Finalmente, si el dibujo que yo les mostré antes, parecido a este, era de una visión más estática de ese cuerpo de conocimiento, DA también provee de una visión dinámica de lo que es una organización en términos de ese cuerpo de conocimiento y en términos de ese mindset y demás. Este es el aporte importantísimo, creo yo, que hizo Flex. Yo mencioné en la primera o la segunda slide sobre DA más Flex, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, muchos de ustedes se lo imaginarán, una organización está dinámicamente estructurada o se la puede pensar como una cadena de valor o como una suma yuxtapuesta de varias cadenas de valor. Pasa muchas veces. ¿Dónde inicia esto? Nace con un cliente y con un mercado al cual hay que entender y satisfacer, interno o externo o la suma de ambos, que tienen necesidades y sobre la cual se construye la estrategia de la organización. IDEA tiene material y cuerpo de conocimiento para esto. De acá se deriva toda la práctica de gestión de portfolio a partir de una visión, de una estrategia y demás. Entonces acá aparece Portfolio Management, se prioriza, se fondea y aparecen las iniciativas aprobadas por algún tipo de comité estratégico. ¿Sí? Y aparece lo que es Product Management, la gestión de productos, a partir de la cual la organización evoluciona en términos de incremento mínimos de negocio y me lleva la siguiente etapa, que tiene que ver con la construcción de determinados productos
que van a evolucionar y que se van a mantener en el mercado o que se van a construir, y aparece lo que es Program Management y el Delivery y la construcción de una solución consumible y la gestión de release y de desarrollo, construcción o puesta en marcha de paquetes, incrementos o soluciones y consumibles en definitiva por mi usuario final, alguien que lo opera, que no necesariamente es IT, depende del tipo de organización, ¿sí? Esto va a generar valor, me va a permitir la operación del negocio, ¿sí? Esto va a requerir cierto soporte postventa, llamémosle, atención al cliente, atención al consumidor, marketing, comercial, etcétera, etcétera, que genera valor y hace que un cliente esté satisfecho o no, y en definitiva acá tengo mi cadena de valor. Y todo esto soportado por procesos de soporte, ¿sí? De gobierno, arquitectura empresarial, seguridad, gestión de datos y mejora continua. Esta es la visión que tiene Discipline Agile de lo que es la agilidad en términos de organización o la organización ágil o la organización en términos de agilidad. Fíjense que lo que es el desarrollo de software o mi equipo puntualmente acá, cómo escala y cómo integra de una forma homogénea, tanto estática como dinámica, con el resto. ¿Sí? Finalmente, y ya casi cerrando, Discipline Agile es un conjunto de herramientas, es una visión, un mindset, un cambio en la forma de pensar, no solo la agilidad, porque recuerden, acá estamos hablando también de waterfall, de cascada, de Scrum, de Safe, de XP, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, es un conjunto muy amplio de herramientas, no excluyente, que le da cierta estructura coherente a la forma de elegir mi forma de trabajar. Ese es el resumen. ¿Y en qué se basa? Se basa en objetivos y elecciones y un proceso de mejora continua guiado. Este es otro de los conceptos o de las palabras clave marketineras que van a escuchar, muy seguido asociado a DA, y tiene que ver con el famoso WOW o WOW, que es el acrónimo por Way of Working, forma de trabajo. La idea de DA es mejorar, construir tu propia forma de trabajo. No todo es Waterfall, no todo es Scrum, no todo es Lean, no todo es Safe, todo depende. Y la mejor forma de trabajo para uno no necesariamente es la mejor para el otro. Esto un poco ya lo mencioné, es absolutamente incluyente, no es excluyente. El cuerpo de conocimientos evoluciona todo el tiempo y no es exhaustivo. Hay cosas que no van a encontrar, pero de vuelta, la idea no es que no aparezca o que aparezca una herramienta determinada en el cuerpo de conocimientos. La idea es cambiar la mentalidad y la forma de ver las cosas. Eso es lo central. ¿Cuál es la pregunta fundamental? Vuelvo al slide de principio. Finalmente, ¿hay reglas para utilizar esto? No, hay un conjunto de ideas y de principios y de guías, ¿sí? Utilizar lo que agrega valor. Recuerden ser pragmático, porque en definitiva, ¿qué queremos? Queremos resolver problemas, queremos que nuestro proyecto genere valor, queremos que nuestro equipo esté motivado y quiera mejorar su forma de trabajo y disfrute del proyecto, y queremos que nuestro cliente esté satisfecho. Y queremos que quien nos contrata nos vuelva a contratar, seguramente. Con lo cual, creo que esto engloba todo lo que fui comentando en los últimos casi 40 minutos. Y estamos dando acá por finalizado un poco mi exposición, y con ayuda de Rafa quedamos abiertos ya con el canal para preguntas. Segurísimo. Muchísimas gracias, amigo Edgardo, por tu ponencia. Ha sido muy interesante y sin duda hemos aprendido muchísimo con ella.
Yo creo que ha sido abrumadora la cantidad de información y seguro que muchos de nosotros nos estamos preguntando, espera, yo había oído algo de disciplina Agile, pero nos estamos metiendo en otros niveles de arquitectura empresarial, en otros niveles de principios activos de metodología, en modos de mejora continua guiado. No es tan fácil como parece, ¿no? Pero debo como Project Manager empezar a meterme poco a poco en estos conceptos, en esta forma de pensar agnóstica como mecanismo de mejora continua tanto de Agile como de aproximación clásica híbrida. Esa es la pregunta, ¿no? Que yo muchas veces me hago cuando, sobre todo cuando empecé a meterme en disciplina Agile, ¿no? Así que desde ese punto de vista me ha parecido excepcional y seguro que a la vista de los comentarios que me parece aquí, igualmente compartidos. Vamos a empezar, como decía Edgardo, con el turno de preguntas, pero antes de eso, comentaros que si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes, al igual que ha hecho Edgardo hoy con nosotros. Si os interesa esta invitación, os voy a colocar en el chat mi correo electrónico para, si queréis, contactar conmigo, ¿vale? Vamos entonces a pasar al turno de preguntas y voy a leértelas yo en voz alta y tú las respondes. Claro, Joaquín, nuestro compañero Joaquín de Azcárraga te hace la siguiente pregunta. Cuando te refieres al principio de ir más allá a la hora de satisfacer las necesidades de los clientes, ¿esto no va un poco en contradicción con el no hacer trabajo extra, es decir, lo que entendemos de la clásica como el gold plating o baño de oro? ¿Puedes explicar esto un poquito más en detenimiento? Sí, por supuesto. La respuesta es no. Va muy de la mano de lo que PMI históricamente llama realización de beneficios, pero incluso hasta va un poquito más allá. Creo que se puede resumir en un cliente contento vuelve. No significa no, no significa gold plating, no hacer gold plating. Yo estoy de acuerdo en ese punto, pero de alguna manera significa sentarte al lado del cliente, empatizar con él, entender su necesidad y asegurarte que el alcance que lograste definir o que estás construyendo realmente sea lo que el cliente necesita. Una cosa es lo que el cliente interno o externo, una cosa es lo que te pide construir y otra cosa es lo que realmente necesita. Lo que te pide, a ver, un cliente te puede pedir implementar un ERP como SAP y a lo mejor lo que necesita es una planilla Excel. Un poco lo caricaturizo para transmitir la idea, pero es muy distinto. Yo puedo cuidar el alcance y no hacer cosas de más respondiendo a lo que el cliente me pide y con eso cumplo. Pero si yo logro traspasar esa barrera con el cliente en términos de confianza, de empatía, de entender su necesidad en definitiva, puedo hasta construir una sonrisa en su cara al final del camino. ¿Sí? Porque lo entendí, porque empaticé, porque le resolví un problema en definitiva. No le instalé un ERP gigante y monstruoso solamente porque me lo pidió, sino porque me senté al lado de él y le dije, bueno, a ver, ¿qué necesitas? Y después de entender, le digo, mira, no necesitas de vuelta, o en términos automovilísticos, no necesitas no sé, un BMW de última generación con B12 y todo eso, y lo podemos resolver con un auto mucho más pequeño, porque vos lo que necesitas es un transporte en una ciudad pequeña, no sé si entiende la idea. Sí, sí, Pero la pregunta absolutamente. clave ahí me parece es, perdón, Rafa, la pregunta clave me parece ahí es preguntarse a uno mismo, no qué me está pidiendo, sino qué necesita realmente, cuál es la necesidad subyacente. Perdón, ahora sí. Estupendo, fenomenal. Y esto va muy en relación a lo que también nos dice Charo,
Pérez, nuestra compañera, que dice, eso iría muy ligado a la figura, un poco al rol que realiza el business partner, que hace un poco esa traducción de analizar la necesidad del negocio, traducirlo en los requerimientos, para que el equipo de desarrollo e implantación pueda hacer el mejor diseño de la solución, sin duda, ¿no? Y aquí se nota cómo Scott y el compañero Mark tienen muchísima experiencia, lógicamente, a nivel de arquitectura de negocio. No es el perfil técnico, es un perfil cross que tiene esa capacidad de modelar todas las distintas capas de arquitectura, ¿no? Entonces, se nota muchísimo ese aporte a nivel de integración de esos building blocks en toda esa cadena, ¿no? Esto yo no lo conozco demasiado aproximaciones metodológicas de proyecto, ¿no? Y esos son los aspectos más interesantes para nosotros, que coloca los building blocks, los principios activos, pero no te fuerza a una aproximación metodológica rígida. Y esto es clave si lo comparamos con otras aproximaciones llave en mano, en el cual te limitan absolutamente hasta cómo puedo yo llamar a esta persona. Si la llamo de otra forma, tarjeta roja, te expulsan del club. No quiero decir nombres, pero todos conocemos esa forma talibán de decir, si te certificas de aquí, no te salgas de aquí o te saco la tarjeta roja. Eso es una estupidez soberana. Coincido, ¿vale? Plenamente, Rafa. Y esto es lo que Discipline Agile ha traído a la mesa y está causando una verdadera revolución. ¿De acuerdo? Nosotros, como profesionales de la dirección de proyectos, que hacemos esa aproximación de consultoría, debemos añadir en nuestro maletín de dirección de proyectos ese kit que decía Edgardo para mejorar lo que ya funciona de forma continua, guiada, haciendo que el propio equipo pueda empezar a hacer esas retrospectivas, esos cierres de lecciones de mejoras y tener elementos de acción medibles. Excepcional. Me encanta esta temática, Edgar. Edgardo, te vamos a tener que llamar más veces y aquí encantado. Te lanzo el guante. Incluso ya te digo que me gustaría que hiciéramos una serie un poco otra serie de complementarias a esta, porque hay mucho trabajo por realizar a la hora de tener claro lo que aporta Disciplina Agile. Continuemos entonces, amigo, con otras preguntas que te hacen por aquí. Adelante. Dice Gustavo Bonalde, las organizaciones no necesitan más marcos de trabajo, necesitan gestionar su complejidad, tanto interna como del entorno. ¿Cómo aporta Disciplina Agile este enfoque? ¿Cómo nos ayuda Disciplina Agile a entender mejor lo que está ocurriendo en términos de compañía, en términos de lo que le pasa al cliente, en términos de aclarar un poco ese entorno complejo? A ver, creo que lo más importante o la cuestión central es que DEA te aporta esa visión, reconoce, creo que ese es el resumen, la existencia de la organización alrededor y la existencia de un contexto complejo, de una cultura, de situaciones macro respecto de la organización. Creo que la cuestión central lo reconoce. O sea, no hay, creo que Rafa lo dijo recién, no hay otro marco de trabajo, otra metodología que reconozca esa existencia. O sea, existe. Creo que ese ya es una cuestión, es el primer paso para ver qué hacemos después. Y me parece que eso es lo más importante. Lo pones sobre la mesa y te dice, ok, vos tenés un equipo de trabajo, tenés que construir algo, pero atención, tu equipo no está solo, no está de vuelta, en una isla en medio del Océano Pacífico, donde tu backlog se llena en forma automática, de forma mágica, y vos dejas todo en un ambiente de calidad para que alguien lo tome y lo ponga en producción. No. Hay vida alrededor y hay todo un ecosistema. Entonces, me parece que la primera respuesta y la más importante de todas es
reconoce que todo eso existe y esa complejidad existe y hay que manejarla. ¿Tiene herramientas para manejarla? Creo que es un poco a donde iba haciendo un doble clic en esa pregunta. Muchas sí y muchas te vas a encontrar con que no y que te faltan. Pero de vuelta, lo más importante es reconoce que toda esa complejidad existe y que hay que trabajarla y que hay que considerarla sobre todo. Eso me parece que es lo más relevante en este caso. Excepcional. Yo, permíteme que añadir un puntito, sobre todo desde la óptica de decir, si la complejidad la debe modelar y encontrar el camino solo la capa ejecutiva, la gente que toma las decisiones a nivel organizacional, mal vamos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una organización inteligente en el cual los equipos puedan también aportar esa capacidad de análisis y modelado. Y por eso el kit de esas capacidades, con esas tomas de decisión y esas herramientas, favorece esa capacidad de análisis y modelado en los propios equipos. Cuanto más equipos de valor tengamos en la compañía con capacidad de análisis y de modelo, más podremos encontrar ese camino entre todos, ¿no? Eso es un poco el verdadero empoderamiento de los equipos. Es tremendo cuando utilizamos ese kit de herramientas. Ya no vamos a tener un gurú en el centro de excelencia para preguntarle, sino que todos nosotros, a nivel de equipo, seremos los que entre nosotros podremos optimizar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Es una estructura neuronal absolutamente bestial, una organización empresarial basada en núcleos de valor y totalmente descentralizado. Esto rompe los esquemas tradicionales de pensamiento organizacional. Es muy avanzado. Sí. Así que otra cuestión en relación con estudio, Edgardo, nos preguntan libros, dice Paola, ¿cuáles son los textos, libros en los cuales se puede encontrar información sobre disciplina Agile, los más recomendables para empezar a aprender un poquito y quizás presentarse, como no, a alguna de las certificaciones? Tú que tienes amplia experiencia y eres coach de disciplina Agile, ¿cuáles serían esos libros y ese posible camino de certificaciones? Sí, esencialmente hay un libro, ese libro se llama Choose Your Wow. Déjenme ver si tengo acá algún slide escondido que lo muestre. Bueno, no, pero tengo algo parecido. No sé si siguen viendo mi pantalla, perdón. Perfectamente. Sí, bien. El libro se llama Choose Your Wow o Elige tu forma de trabajar. Lo tenía por acá escondido. Los autores son Scott Ambler y Mark Lyons. De cualquier forma, la fuente principal de información claramente es el sitio web de PMI. En PMI hay toda una sección abierta, no es necesario ser miembro de PMI ni de ningún capítulo para poder acceder a, no recuerdo si todo, pero mucha de la información que está disponible. Así que creo que eso, la suma de esas dos cosas responde parte de la pregunta. La segunda cuestión tenía que ver con las certificaciones. Creo que se ve desde ahí, lo están viendo. Este slide es un poco resume la oferta de certificaciones que tiene PMI en términos de agilidad. Acá van a encontrar ACP y Discipline Agile Scrum Master. Estas dos son los puntos de entrada, los entry levels al pad, al camino de agilidad desde el punto de vista de PMI. Personalmente, esto es absolutamente opinable, me gusta más y si tengo que recomendar algo, yo iría por ACP y no por DASM, pero es absolutamente opinable. Cualquiera de estos dos son buenos puntos de entrada y son base, de alguna manera, para lo que viene después en términos de complejidad, conocimiento y demás, que son DA Senior Scrum Master. Senior Scrum Master opera a nivel de equipo, de un equipo en forma aislada o con ciertas limitaciones para escalar.
no por la certificación, sino por el cuerpo de conocimientos que abarca y las ideas que hay atrás, para ver la organización en términos más amplios y más múltiple equipo, aparece DA Coach, pero no son excluyentes. De cualquier forma, el camino más o menos es este, es ACPO de ASM, Senior Scrum Master, DA Coach, y finalmente la más compleja es Value Stream Consultant, que da esa visión organizacional completa con cadena de valor. Este es el resumen. Excelente, amigos. Ya sabéis la visión de PMI, ¿no? Es decir, no podíamos dejar escapar esta oportunidad para los project managers. Es un debe, ¿vale? Ya lo tenéis que apuntar. Al menos, como decía Ricardo, los que ya tenemos experiencia o estamos trabajando en Scrum o en alguna otra aproximación, esto supone un nivel superior. Es la evolución sobre la cual podemos aumentar esas capacidades a nivel de equipo, ¿vale? No contradice para nada ningún marco sobre el cual mejora. Lo bueno de esto es que sobre el marco actual, como el principio de mejora continua Lean, coloca, y el Kanban coloca la capa de mejora, ¿ok? O sea que no va a romper nada de lo que ya funcione. Al contrario, lo va a mejorar, ¿vale? Sí, permíteme, Rafa, un punto ahí. Eso es importantísimo. DA básicamente dice, no rompas nada de lo que tienes, que es un poco lo que dijo Rafa, repitiéndolo. Continúa evolucionando a partir de ahí, esa es la idea. O sea, mejora, evoluciona a partir de ahí. Eso es clave también. Perdón. Absolutamente no, al contrario, yo te acompaño, ¿eh? Tú aquí eres el maestro coach, yo te llevo los Gracias. trastos. Ya por ir terminando, porque nos encantaría, y ya os prometo que vamos a tener a Edgardo aquí más con nosotros, de hecho ya me encargaré yo de estar detrás de él para que nos vuelva a visitar. Te felicitan a través y te dan las gracias a través del chat, ¿vale? Pero en relación con las versiones, Edgardo, ¿en qué versión estamos actualmente del kit? No recuerdo de memoria, pero creo que es 5.8, si no me equivoco. De cualquier forma, el kit lo que agrega, déjenme buscar la diapositiva correcta acá o el slide correcto. Creo que era, no, ¿dónde está? El cuerpo de conocimiento estático, lo que va cambiando en general, salvo alguna versión mayor, pero en principio lo que va cambiando es que va ampliando las distintas o profundizando algunos de los elementos que aparecen acá. Más opciones, mejor explicado, van abriendo ese árbol que yo dejé entrever, ese cuerpo de conocimiento lo van abriendo, profundizando. A veces mejoran o se refina un poco los ciclos de vida o las guías o los principios. Hace un año aproximadamente hubo un cambio importante y apareció el octavo principio, eran 7 originalmente y apareció un principio número 8. Ese es el tipo de cambios que aparecen con las distintas versiones. Muchísimas gracias de nuevo, Edgardo. Con esta última respuesta termina nuestro webinar de marzo. Os recuerdo que con la asistencia vais a obtener una PDU y de nuevo gracias a todos los asistentes y especialmente a ti, Edgardo, como no podría ser de otra forma, por esta magnífica, de verdad, ponencia. Y os emplazo a los próximos webinars, en concreto el de mes de abril, que contaremos con 2 ponencias en el próximo mes. Una el día 12 y otra el día 13. El día 12, nuestro compañero José Ochoa, PMP docente y Design Thinking Facilitator, nos va a presentar su ponencia, la búsqueda del valor, hablando de valor también, Edgardo, de la toma de decisiones en la gestión de proyectos. Con un montón de dinámicas de grupos, José Ochoa, no lo perdáis también, igual que Edgardo, aporta muchísimo conocimiento, trayectoria y valor, así que os emplazo a que de nuevo nos encontremos. Y el día 13, Marit Lanty, PhD, nos va a hablar un poquito más de cómo los proyectos van a entregar de forma continua, from projects to continued delivery, muy relacionado con temas de producto y tema Lean y Agile.
ambos webinars, como siempre, a las 7 de la tarde en horario español. Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y a través de la propia web del capítulo, en cuyos enlaces, lógicamente, podéis escribiros. Os emplazamos entonces hasta el día 12 y 13 de abril. Un cordial saludo, compañero Edgardo, y a todos vosotros que estáis al otro lado, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo mes. Edgardo, esta es tu casa. Estamos en contacto, amigo. Gracias. Muchísimas gracias, amigo. Chao. Hablamos. Cuídense.